Mira cómo un barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue encontrado por los científicos después de casi 95 años. El barco fantasma, perdido por un huracán cerca del Triángulo de las Bermudas en 2018, apareció en las costas de Irlanda en medio de la tormenta Dennis, según los guardias costeros de Irlanda. Pero antes de entender cómo un barco reapareció sin ningún tripulante vivo, ni restos de sus cuerpos, ni ninguna explicación o teoría razonable, tenemos que entender que el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más enigmáticos del planeta, pues varios teóricos dicen de que la gravedad y las vibras de este lugar son completamente diferentes al resto del planeta Tierra. El SS Ocotopaxi desapareció el 29 de noviembre de 1925, fecha donde reportaron su última reaparición, cuando partió de Charleston, Carolina del Sur, con un destino hacia La Habana, en Cuba, con una tripulación de más de 30 personas y un cargamento de carbón. Se dice que el vapor se topó con una violenta tormenta tropical, la cual hizo que la Asociación de Barcos escribiera 2 días después, informando que había agua en su bodega, y dijo que se estaban escorando gravemente. Posteriormente enviaron señales de socorro y no se volvió a saber nada de ellos. A lo largo de los años se habían publicado numerosas versiones de la historia, entre ellas una que no creerás. Como el Triángulo de las Bermudas está en la parte occidental del Océano Atlántico, ubicada aproximadamente en la región entre Bermudas, Florida y Puerto Rico, esta región del océano ha visto lo que se argumenta es más de lo que se le corresponden barcos perdidos en el mar, desapariciones misteriosas inexplicables de aviones, hasta misteriosas pérdidas de vidas y personas que desaparecen como si se las hubiera tragado la tierra. La región ha capturado la imaginación de la gente durante décadas, y algunos especulan que fuerzas desconocidas son las culpables de las pérdidas de barcos y aviones que las atraviesan. Dicen de que hay extraterrestres y de que es cielo completamente privado para inteligencia que no pertenece a nuestro planeta, las cuales se encargan de vigilar esta zona en forma de triángulo, capturando humanos para estudiarlos hasta la influencia del continente perdido de la Atlántida. El lugar de por sí tiene unas fuerzas magnéticas únicas, ya que si colocas una brújula señalando hacia el norte, esta va a señalar automáticamente hacia el sur, como si se estuviera trayendo el metal de la brújula. Las líneas de longitud en un mapa, el norte magnético, va a cambiar constantemente mientras estés en este territorio, desenfocando y desorientando rápidamente a cualquier tripulación que emerja durante estas aguas. Es el punto de la superficie de la Tierra donde su campo magnético apunta directamente hacia abajo. La diferencia entre ambos se denomina como la declinación. Todos los pilotos de barcos y aviones entrenados saben que deben de tenerla en cuenta al trazar su rumbo. Por lo tanto, de aquí comienza una de las teorías más aterradoras para el ser humano, y es que no estamos solos en este planeta, debido a que, como en esta zona las fuerzas magnéticas son completamente extrañas y nunca antes vistas, hace de que la gran cantidad de barcos y aviones que sobrepasen por esta área desaparezcan sin explicación alguna, dando paso a que supuestamente es una zona controlada por alienígenas. Se dice de que aquí es muy claro de que hay extraterrestres debido a burbujas de metano presentes en este lugar. En 2016, un grupo de investigadores de Noruega anunció que habían descubierto enormes cráteres de 800 metros en el fondo del mar de Barents, frente a la costa de Noruega. Los cráteres, según su hipótesis, fueron causados por explosiones repentinas de depósitos profundos de metano bajo el agua. Es como tener un volcán debajo del mar, en el que puede que estés navegando tranquilamente por unas aguas que no tienen tanto oleaje y la marea esté calmada, pero de un momento a otro comienza a explotar algo desde lo más profundo del mar, haciéndote volar por los aires. Muchos teóricos de la conspiración se adhirieron a la idea, argumentando que el fenómeno podría ser responsable de los naufragios en el Triángulo de las Bermudas. Hasta investigadores reventaron esta burbuja, diciendo de que puede de que tenga una estrecha relación directa con el Triángulo de las Bermudas. Pero ¿cómo reaccionarías si yo te contara de que un barco que había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas ha reaparecido después de casi un siglo, 95 años después? Resulta que este desafortunado carguero se encuentra en el fondo del océano, a unas 35 millas de la Florida. Según los científicos, quienes dicen haber identificado el barco, el sitio es conocido como The Bear Whale por los buzos y pescadores que desconocían su historia. Michael Barnett se zambulló por primera vez en los restos del naufragio hace 15 años. Ha estado tratando de identificarlos durante un tiempo. Es bióloga y ha identificado docenas de naufragios y aviones derribados como investigadora independiente. Como vuelvo y reitero, el Cotopaxi era un carguero a vapor que zarpó el 29 de noviembre de 1925 con un cargamento de carbón desde Charleston hasta La Habana. Luego de que estudiaron mucho más a fondo el barco, después de sumergirse varias millas debajo del océano, entraron a una teoría, y es que el barco pudo haber quedado atrapado en una tromba marina. Para los que no saben, las trombas de agua, según la NASA, son columnas giratorias de aire húmedo que se forman sobre el agua caliente. Al igual que un tornado en el océano, las trombas de agua pueden tener vientos de hasta 200 km
kilómetros por hora, dado que el océano Atlántico frente a la costa de Florida es una de las zonas más activas del mundo en cuanto a este fenómeno severo. Algunos han postulado que podría ser los responsables principales del desastre de este barco. Una tromba marina puede formarse rápidamente con la fuerza de un huracán, producir la misma cantidad de desastres que puede terminar produciendo huracanes o también tifones. La fuerza de viento de una tromba marina puede asemejarse a casi 65 a 70 kilómetros por hora, arrastrando todo lo que se encuentre en su paso. Sumando la fuerza de los oleajes y la inestabilidad de los barcos en mitad de una marea alta, o con una desorientación de un barco, podrían ser factores trágicos para hundir a un titán de metal como este. Pero en 2018, otro barco desapareció en el Triángulo de las Bermudas misteriosamente y reapareció en las costas de Irlanda en medio de la tormenta Denny. El descubrimiento se dio cuando un helicóptero de la Guardia Costera divisó el domingo al carguero Alta varado en las rocas de la costa del sur de Irlanda. El Alta fue encontrado cerca de Ballycoughton en el condado de Cork de la Guardia Costera. Eso es casi a 6,000 kilómetros de donde se perdió al norte de Puerto Rico hace 17 meses. Hasta los propios portavoces costeros dijeron que era bastante poco común que un barco perdido se quedara a la deriva hasta tal punto. Varios directores de Irlanda tuvieron la misma manera de describir la situación. Eso solo ocurre una vez entre 1,000,000. Ha llegado desde la costa africana al oeste de la costa española, al oeste de la costa inglesa y hasta la costa irlandesa. Tuvo que atravesar 4 costas sin ser detectado para terminar reapareciendo en mitad de las piedras en una isla varada en mitad de nuestro país. Es como si una fuerza sobrenatural hubiese empujado a este barco o lo hubiera teletransportado casi que inexplicablemente. El barco tenía que recorrer un trayecto hasta Haití, también tenía que pasar por Grecia e incluido a esto una parada técnica en los Estados Unidos. Y fue allí donde el barco terminó desviándose finalmente hacia el Triángulo de las Bermudas. El barco fue abandonado en octubre del 2018. El carguero viajaba de Grecia a Haití cuando se averió a 2,220 kilómetros al sureste de las Bermudas, dejando a los 10 miembros de la tripulación varados a bordo. La tripulación se vio obligada a racionar su comida y esperar ayuda durante casi 20 días, dijo el costero de los Estados Unidos. Inicialmente tenían suficiente comida para 2 días y agua para 15 días, pero la Guardia Costera lanzó suministros desde el aire para las personas varadas hasta que un barco de rescate pudiera llegar hacia ellos. Finalmente todos fueron rescatados a salvo antes de que llegara el huracán Leslie, que estaba llegando hacia ellos directamente, pues circundaba en el área y los iba a estrellar casi que de frente, pudiendo matarlos. Analizando la situación más a fondo fue cuando se dieron cuenta de que el barco también tuvo un intento de secuestro y fue cuando lo perdieron de su vista y terminó ingresando hacia el corazón del triángulo. Tenía 2,200 toneladas y 80 metros de largo. Fue visto a la deriva frente a la costa de África en el 2019 y hasta el 2021 terminó reapareciendo en mitad de Irlanda. Pero el misterio de este barco no fue simplemente haber sobrevivido al legendario Triángulo de las Bermudas y a aparecer misteriosamente en Irlanda, sino que se habla de fuerzas sobrenaturales que pudieron haberlo llevado hacia esta costa. ¿Pero conocías cuál fue el accidente que generó la leyenda del Triángulo de las Bermudas? Era la mañana del 6 de diciembre de 1945. Mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. Más de 6 décadas después, luego de buscar en todas las islas durante una semana, no se encontraron restos. Esa semana 5 bombarderos estadounidenses habían despegado de la costa de Florida para entrenamiento. Nunca más volvieron a aparecer. No se hallaron rastros de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo. Su misteriosa desaparición dio lugar a uno de los misterios más grandes del mundo. Pero ¿alguna vez habías escuchado qué fue lo que dijeron los hombres minutos antes de nunca más volver a aparecer con vida? A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor. Era un piloto experimentado, pero no trabajaba frecuentemente en ese lugar y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de guiar a la patrulla de regreso, los estaba llevando hacia el océano Atlántico. A uno de los alumnos se le escuchó decir: vayamos hacia el oeste hasta alcanzar la costa, pero cambiaron de dirección y fueron hacia el noroeste. Por un momento no hubo contacto de radio y cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder del vuelo le entregó el comando a uno de los otros pilotos. Cuando este se volvió a comunicar con la torre, media hora después, se le empezó a escuchar confundido. Seguimos con la misteriosa desaparición de Thomas Lynch Jr. El primer caso registrado de sucesos extraños en el área del Triángulo de las Bermudas fue cuando Thomas Lynch y su esposa desaparecieron mientras navegaban hacia las Indias Occidentales en 1779. Muchos conspiranoicos teorizaron frente a posibles desapariciones gracias a
marcianos de otros planetas o quizás naves voladoras extraterrestres que terminaron abduciéndolos hacia otro planeta. Seguimos con la pérdida inexplicable de uno de los barcos más grandes del planeta. Ahora, esta es la mayor pérdida de personal de la Armada no relacionada con un combate. Uno de los barcos más grandes de los Estados Unidos desapareció en el Triángulo de las Bermudas con 309 personas que lo transportaban y desaparecieron sin dejar rastro cerca del 4 de marzo de 1919 después de abandonar las Islas Barbados. Como un barco tan gigante que tenía la capacidad para albergar 300 personas dentro, más suministros y armamento para 15 días, terminaría desapareciendo sin dejar rastro en mitad de una marea tan fuerte. Muchos hablan de que el barco pudo haberse hundido después de un oleaje que lo haya terminado hundiendo metros debajo del agua. Otros de que posiblemente ellos estaban contactados con inteligencias del más allá y que tuvieron que desaparecer hacia otro planeta huyendo de algo que encontraron en este planeta Tierra. Pero ¿qué explicación le encontrarías para decir de que desaparecieron 300 personas? Seguimos con Joshua Slocum. El Sprite era un barco capitaneado por Joshua Slocum, conocido por sus habilidades dentro del agua. Fue el primer hombre en completar una misión de navegación en solitario cerca de todo el planeta. No hay evidencia de que realmente él haya pasado por el Triángulo de las Bermudas cuando desapareció en su ruta desde el Caribe a Venezuela, pero muchas teorías han hablado que no hay otra manera en que podría haber perdido el control de su barco. Dicen de que ese lugar tiene una fuerza de magnitud diferente al del resto del planeta, como vuelvo y les reitero, ya que eso lo mencioné al principio del video. Aunque nunca encontraron señales de vida del hombre, fue declarado legalmente muerto luego de 20 años de su búsqueda. Seguimos con la desaparición de 2 aviones en el Triángulo de las Bermudas en menos de un año. El Star Tiger y Star Ariel desaparecidos. Esos 2 aviones, esos pájaros de acero, desaparecieron con casi un año de diferencia. El Tiger con 29 personas a bordo el 30 de enero de 1948 y el Ariel con 20 personas el 17 de enero de 1949. Ninguno de los 2 aviones emitió llamadas de socorro de ningún tipo. Los restos de un avión propiedad de la misma compañía que el Tiger y el Ariel desaparecieron sin dejar rastro sobre el Triángulo de las Bermudas y volvieron a aparecer casi 40 años después en las montañas de los Andes, como si se hubieran teletransportado. El segundo avión que desapareció, el cual se llamaba Star Ariel, nunca fue encontrado después de haber sobrepasado sobre el Triángulo de las Bermudas. Esos 2 incidentes se registraron uno casi después del otro en un ciclo no menor a un año, por lo que fue uno de los misterios de la aviación más grandes del planeta Tierra y quizás uno de los que nunca se vayan a resolver en la humanidad, ya que no hay explicación para que 2 pájaros de acero desaparecieran en un mismo lugar y que nunca más se haya vuelto a tener rastro de ellos. Seguimos con el presunto hundimiento del HMS Atalanta en el Triángulo de las Bermudas. Una tripulación de 281 personas murió cuando esta fragata británica de 26 cañones desapareció después de partir de las Bermudas hacia Falmouth, Inglaterra en 1880. Su barco gemelo, el HMS Eurydice, se había hundido cerca de la isla de White solo 2 años antes, matando a 317 personas. Como el Triángulo de las Bermudas tiene tantas teorías conspiranoicas frente a lo que hace que los aviones, los barcos y las personas desaparezcan o se hundan sin dejar rastro alguno ni explicación, hablan de que posiblemente pueda ser culpa de las sirenas, las cuales engañan a los barqueros haciéndose parecer una mujer esbelta, bella, desnuda frente a sus ojos, frente a la neblina de las aguas, haciéndolos tener alucinaciones y querer acercarse hacia ellas. Y estos, cuando se acercan hacia ellas para palpar un poco más de cerca sus esbeltos cuerpos, ellas los hunden haciéndolos desaparecer en lo más profundo y recóndito de la superficie del mar. Y hablando de los misterios de las sirenas, extraterrestres y desapariciones de marcianos, hablemos de la misteriosa reina del azufre marino. El Marine Sulphur Queen era un barco cisterna que transportaba, como habrás adivinado, azufre. Iba de Texas a Virginia, pero nunca llegó. El 4 de febrero de 1963 se envió un mensaje de radio completamente normal desde el petrolero y el 6 de febrero se informó que el barco había desaparecido. Se perdieron un total de 40 personas. El barco gemelo de ese, el Marine Sulphur Queen, se hundió al este de las Bermudas en 1976. Todo lo que se encontró fueron algunos escombros y un bote salvavidas vacío. Seguimos con el condenado de Bering. Quizás este barco estuviera condenado desde el principio. El capitán estuvo enfermo y tuvo que abandonar el barco en un puerto de Delaware. Al parecer esto se consideró como un mal presagio. Después de entregar su carga al río, el barco comenzó a regresar a casa y se detuvo en las Islas Barbados para comprar suministros. Posteriormente fue avistado cerca de Carolina del Norte y los observadores
observadores notaron que la tripulación comenzó a actuar de manera extraña. El barco no fue visto nuevamente hasta que sus restos fueron arrastrados frente a la costa del Cabo Hatteras. El cuaderno de bitácora del barco, el equipo de investigación, los efectos personales de la tripulación y los botes salvavidas habían desaparecido. Te presento el caso del avión HYSS. Cuando zarparon de Sabine, Texas, con destino a Portland, el capitán realizó una llamada regular por radio el 25 de enero a la torre de control y resultó ser la última comunicación de este capitán. El último avistamiento del avión fue a 250 millas al norte de la Florida. Nunca se ha encontrado ni rastros ni restos de los tripulantes, ni del capitán ni del avión. Incluso después de una extensa búsqueda a lo largo de la ruta por la que se suponía que tenía que avanzar, tampoco lo avistaron. Este es el curioso caso de Chase Bolt. Aunque uno aquí no se involucra a barcos ni aviones, quizás quieras tomarlo como cautela. Chase Bolt es una bóveda funeraria en las Islas Barbados, donde seguían sucediendo cosas raras a principios del siglo XIX. Cada vez que se abría la bóveda, todos los ataúdes se movían de puesto como si alguien los cambiara de posición, como si los muertos que estaban dentro de las cajas de las tumbas, selladas durante años, se levantaran simplemente para cambiarse de posición. Cadáveres aparecían fuera de la bóveda y otras cosas raras comenzaban a suceder. La maldición de la isla se extendió de tal manera que los propios dirigentes en las islas pidieron que nunca más se volviese a abrir este lugar. Hay una teoría del Triángulo de las Bermudas que habla de la interferencia electromagnética. La teoría sugiere que las fuertes fuerzas electromagnéticas que actúan en la región que rodea el triángulo han causado distintas averías en los sistemas de ubicación de los barcos y a la hora de comunicarse con la torre de control. Como te vuelvo y te comento, la aguja de la brújula se vuelve loca en este lugar debido a las variaciones magnéticas y también pierden contacto con las costas, ya que las señales de radio se ven afectadas. Esa es una de las teorías más válidas y eso hace de que los pilotos pierdan completa orientación de donde se encuentran. Además, hay una corriente del Golfo. La llamada corriente del Golfo es una explicación puramente geográfica, que es una importante corriente superficial impulsada por la circulación termoalina que se origina en el Golfo de México. Esencialmente es un río dentro de un océano y como un río puede transportar objetos flotantes. Tiene una velocidad superficial máxima de aproximadamente 6 pies y puede transportar barcos mucho más allá de su punto de contacto. Pero ¿qué pasa con los aviones? ¿Cómo les bastará esta explicación? Es solo una corriente superficial con una velocidad no tan temible como otras, por lo que incluso esa no retiene mucha agua, mejor dicho, nunca. Otra de las teorías es de agujeros azules, que son definidos por Wikipedia como grandes cavernas marinas o sumideros que están abiertas a la superficie, que se han desarrollado en un banco o isla compuesta por un lecho de roca carbonatada. Esencialmente son grandes cuevas verticales en medio del océano con una bola biodiversa microbiana. Algunos incluso probablemente se remontan a tiempos prehistóricos. Los propios agujeros azules parecían haberse formado durante la edad de hielo, a profundidades tan grandes que hay falta de oxígeno dentro de estos, que en lugar de esto hay enormes niveles de sulfato. Estos se ubican por ejemplo en Egipto, en el Mar Rojo, y han matado hasta la fecha a 200 buceadores, pues explotan de manera inesperada. Y como en el lugar del Triángulo de las Bermudas hay mayor concentración de estos complementos y sustancias, pueden llevar a explosiones mucho más fuertes que afecten barcos y directamente aviones, elevándose a alturas tan increíbles de que los puedan terminar tumbando. ¿Qué opinas de esta teoría, querido panda? Quiero que me la dejes saber en la caja de los comentarios. Yo he sido tu querido hermano menor panda, espero que le regales un me gusta a este video sin respirar, te suscribas al canal. Yo he sido tu panda de la suerte, te mando un beso y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.